Buenos días, mi nombre es Angie Lorena Arango Aguirre, pertenezco al grupo número 1 de la asignatura Matemáticas Aplicadas para Ingeniería Civil y el día de hoy voy a presentar el tema de solución de ecuaciones diferenciales parciales empleando la transformada de Fourier. Este será el contenido de este video, consideraciones de la transformada de Fourier, sus aplicaciones, una de sus aplicaciones, y para la solución de ecuaciones diferenciales parciales un par de ejercicios. Recordemos de la definición de la transformada de Fourier, de esta manera la podemos hallar empleando la definición y lo mismo con la transformada inversa. Es importante resaltar que la transformada de Fourier es empleada o nos permite resolver ecuaciones diferenciales parciales y estas ecuaciones diferenciales parciales generalmente cumplen la siguiente característica y esta es que una de las variables, es decir, sea x, t, y, dependiendo de las variables de la ecuación diferencial parcial, esté entre menos infinito hasta infinito y que la otra variable sea mayor que 0, es decir, de 0 hasta infinito. La transformada de Fourier, como se mencionó anteriormente, es una útil herramienta para la solución de ecuaciones diferenciales parciales y esto se debe principalmente a que conocemos la transformada de Fourier de una ecuación diferencial parcial o conocemos la derivada parcial, que tiene esta forma. Recordemos que el grado de n es el grado de la ecuación diferencial parcial. Del tema anterior, es decir, de Fourier, reconocemos o recordamos de la serie trigonométrica que al tener una función par, el único término que vamos a obtener es el a sub n, es decir, que todo nos va a quedar en términos de coseno, y al tener una función impar, todo nos va a quedar en términos del seno. Teniendo en cuenta esto, podríamos aplicar la transformada del coseno y del seno de Fourier en otras funciones. Aquí vemos lo mismo con la transformada inversa. También es importante recordar que si tenemos una función par, su derivada será impar, y si tenemos una función impar, su derivada será par. Es decir, que si tenemos, por ejemplo, estamos aplicando la transformada del coseno, que es una función par, al derivarla tendríamos que calcular la derivada del seno, que pertenece a una función impar. Por favor, tengamos en cuenta esos resultados, porque serán importantes para la solución del ejercicio. Ok, teniendo esto claro, nos piden resolver la siguiente ecuación diferencial parcial empleando la transformada de Fourier. Aquí vemos la ecuación diferencial parcial y sus condiciones de contorno. Teniendo en cuenta esta ecuación diferencial parcial que se nos pide resolver, vemos que tiene esta forma más o menos. Aquí lo observamos, y a la menos y cuando y es positivo y x está entre 0 y pi. Entonces, este x0, aquí sería más o menos pi. Y lo primero que debemos tener en cuenta es qué variable vamos a transformar. Recordemos que la transformada de Fourier se aplica sobre una variable. En este caso tenemos x y es recomendable seleccionar la variable y, porque tengamos en cuenta que nos piden que y sea mayor que 0. Entonces, y sería desde 0 hasta infinito, abarcaría toda esta sección, todo esto, pero x se encuentra delimitada entre 0 y pi. Entonces digamos que resulta un poco más interesante considerar la variable y a transformar. Teniendo en cuenta esto, podemos realizar dos transformaciones, la del coseno o la del seno. Recordemos que la del coseno nos convertiría eso en una función par, que es esta que se observa aquí, es decir, que es simétrica respecto al eje y, pero también podríamos aplicar la transformación seno, es decir, que tendríamos más o menos una forma así, porque recordemos que en la transformación seno hay simetría en la función respecto al origen. Pero teniendo en cuenta que vamos a seleccionar el eje y para transformar, se recomienda emplear la transformada del coseno. Ahorita empleemos una notación un poco más conocida o más amigable. Esto representa la segunda derivada parcial respecto a x, la segunda derivada parcial respecto a y es igual a 0. Y aquí nuevamente tenemos las condiciones que se nos dio en nuestro problema.
El primer paso es aplicar la transformada de Fourier. Recordemos que la transformada de Fourier en la transformada coseno cumple la linealidad, es decir, que la podemos aplicar en ambos lados y para toda nuestra ecuación. Ahorita tengamos en cuenta lo siguiente. Aquí estamos aplicando la transformada del coseno a la segunda derivada parcial respecto a x, pero recordemos que la variable que decidimos transformar es respecto a y. Entonces, básicamente podríamos considerar que simplemente se va a aplicar la transformada a nuestra función, es decir, esa función que depende de x o de y. Pero la transformada parcial va a ser independiente porque nuevamente está transformada respecto a x y estamos transformando, perdón, esta derivada es respecto a x y estamos transformando respecto a y. Por esto lo hemos llamado u mayúscula xx, que tiene esta fórmula. Entonces, recordemos, la derivada parcial no nos va a intervenir porque estamos transformando respecto a x y lo único que nos va a cambiar, aquí ya le aplicamos la transformada, es a nuestra función u. Antes era u minúscula y aquí la hemos llamado u mayúscula, que básicamente es la transformada de Fourier de nuestra función u. Para este lado tenemos la transformada de Fourier de nuestra segunda derivada parcial con respecto a y. Esta sí es nuestra variable de integración y recordando que estamos aplicando la transformada del coseno, podemos decir que esta derivada, esta segunda derivada, es nuevamente con respecto al coseno, porque entonces recordemos, tenemos la transformada del coseno, la derivamos una vez, sería respecto al seno, la derivamos dos veces, sería respecto al coseno, teniendo como resultado esto. Recordemos que esto se encuentra en las consideraciones principales. Y simplemente es esta fórmula. Omega al cuadrado, esta es u, nuestra función u transformada, menos la raíz de 2pi, nuestra función inicial u de y, depende de y, en x, 0, esto es igual a 0. Y de nuestras condiciones de frontera, recordemos que u de x, y es igual a 0, y por esto determinamos que esta parte de la ecuación es 0. Teniendo en cuenta solo estos dos términos. Y eso está igualado a 0 porque la transformada de Fourier de 0 sería 0, de una constante. Reescribiendo esto, para que podamos observarlo mejor, queda de esta manera. Aquí es importante tener en cuenta que esto es muy similar a una ecuación diferencial homogénea, una ecuación diferencial ordinaria, y teniendo en cuenta esto lo podríamos solucionar como una EDO. Aquí podemos rescatar características, que es homogénea, que es de orden 2 y que es de coeficientes constantes. Teniendo en cuenta eso, podemos resolver nuestra EDO. Al resolver nuestra EDO, nos queda esta ecuación y aquí hemos decidido emplear la variable r, hubiéramos podido emplear lambda o cualquiera del polinomio característico, teniendo que r es igual a más o menos omega, el valor absoluto de r. Aquí, bueno, al otro lado sería sumamos por omega al cuadrado a ambos lados, nos quedaría omega al cuadrado y aplicamos la raíz cuadrada en ambos lados, teniendo este resultado. Recordando de la ecuación diferencial homogénea, podemos determinar que la solución de esta ecuación, recordemos que aquí están las variables x, omega, nuestras variables iniciales eran x y y, pero como hemos decidido transformar y, nos queda en términos de omega, va a ser una constante 1 multiplicado por Euler a la omega x más una constante 2 multiplicado por Euler a la menos omega x. Recordemos que son las raíces de esta solución. Las raíces de este polinomio, perdón, las soluciones. Entonces aquí ya tenemos la solución de nuestra EDO, pero recordemos que no están en nuestras variables iniciales. Entonces, primero vamos a encontrar estas constantes para nuestro problema particular. Al analizar estas constantes, para resolverlas tenemos que analizar las ecuaciones de contorno. Aquí vemos nuestras condiciones iniciales, pero es importante resaltar que aquí vemos que nuestras condiciones iniciales se encuentran en términos de x, y. Bueno, aquí ya están evaluadas, pero están en términos de x, y. Y nosotros tenemos la solución de nuestra ecuación diferencial
en términos de x omega. Por esto debemos aplicar la transformada de Fourier también a nuestras condiciones iniciales para poder reemplazarlas. Entonces, tenemos que la transformada de Fourier en u evaluada en 0, y es igual a, esta aquí ya lo transformamos nuestra función. Recordemos que la u mayúscula la hemos designado como la transformada en 0, y, bueno, es igual a 0. Y aquí, nuestra transformada de la función u en pi, y es igual a la transformada en pi, y aquí ya evaluamos teniendo este resultado. Ahorita, recordemos de la solución de la ecuación diferencial parcial, de la ecuación diferencial ordinaria que ya resolvimos, que está en términos de x como omega, que teníamos esta fórmula. Es decir, una constante 1 más una constante 2 multiplicada por una suma de Eulers. Entonces, como ya hemos transformado nuestras condiciones iniciales, podemos reemplazar. Se dice que u, que es la transformada, que es lo que tenemos en la solución, es igual a esto, pero a su vez es igual a 0. Entonces, si evaluamos u de omega en 0, entonces teníamos aquí que esto era x, y aquí lo estamos evaluando en 0. Entonces, esto sería 1, y nos quedaría que la constante 1 más la constante 2 es igual a 0 porque teníamos esta condición, teniendo como resultado que la constante 1 es igual a menos la constante 2. De esta tercera condición, teníamos que esa transformada evaluada en pi, y era la raíz de 2 sobre pi por 1 sobre 1 más omega al cuadrado. Y entonces, teniendo esta misma fórmula, evaluando evaluando x como pi, tenemos esto, que es la constante 1 multiplicado por Euler a la omega pi menos una constante 2 multiplicado por Euler a la omega pi, pero de aquí, bueno, más la constante 2, y aquí recordamos que la constante 1 es igual a menos la constante 2, o la constante 2 es igual a menos la constante 1, y podemos determinar que todo esto queda en términos de la constante 1. Teniendo en cuenta esto, podemos sacar factor común la constante 1, y nos queda como una resta de Eulers, y esto va a ser igual a lo que es evaluado en pi, y, que ya lo teníamos de esta condición de frontera. Es importante realizar esto porque esto nos permite visualizar de una mejor manera hacia dónde vamos. Y teniendo eso claro, recordamos que el seno hiperbólico expresado en Eulers es una resta de Eulers multiplicado por un medio. Teniendo claro esto, podemos reescribir nuestra ecuación como que esta resta de Eulers que se encuentra acá va a ser 2 veces el seno hiperbólico, porque recordemos que aquí estamos dividiendo entre 2, entonces si multiplicamos esto por un 2, nos quedaría de la forma como la tenemos aquí. Que va a ser, a su vez va a ser igual a la raíz de 2pi sobre 1 más omega al cuadrado, que fue lo determinado en las ecuaciones, en las condiciones de contorno. Entonces de aquí podemos despejar la constante 1 teniendo como resultado esto. Simplemente se pasó esto a dividir para despejar nuestra constante 1. Y teniendo claro que la constante 1, como se había determinado, era igual a menos la constante 2, al tener la constante 1 también podemos conocer el valor de la constante 2. Volviendo a nuestra ecuación diferencial homogénea, teníamos esto, ya conocemos nuestras constantes, aquí sabemos que la constante 1 es igual, la constante 2 es igual a menos la constante 1, lo reescribimos todo en términos de nuestra constante y teniendo nuevamente esta factorización. Recordando que esto nuevamente es 2 veces el seno hiperbólico. Entonces, reemplazamos en nuestra constante, dijimos que la constante 1 es igual a esto, y que esta parte es 2 veces el seno hiperbólico. Entonces aquí simplemente reemplazamos y ya tendríamos la ecuación de la solución de nuestra ecuación diferencial. Pero recordemos que estamos en términos de omega, x. Y nuestra ecuación inicial está en términos de x como omega, ya que tenemos, y nuestra ecuación inicial estaba en términos de
x, y. Entonces, recordando que la variable transformada fue y, lo que tenemos que hacer es aplicar la transformada inversa para volver a nuestros términos iniciales, es decir, solucionar el problema que se nos planteó. Entonces, como se presentó en las consideraciones iniciales, la transformada inversa, aplicando la transformada del coseno, tiene esta forma. Y recordábamos de la ecuación que tenemos una raíz de 2pi. Entonces sería la raíz de 2pi de la fórmula por esta raíz de 2pi, que sería la raíz de 2pi al cuadrado, quedando como 2pi. Y aquí simplemente tenemos la integral desde 0 hasta infinito de nuestra función, que sería toda esta nuestra función. Aquí este 2 lo cancelamos con este 2, quedando de esta manera. Simplemente lo agrupamos, multiplicado por el coseno. Y recordemos que aquí sería omega, y aquí sería de y, perdón, porque estamos transformando respecto a nuestra constante y.